Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grissom. La gran evasión tuvo lugar en la noche del 24 al 25 de marzo de 1944 en el campo de prisioneros Stalag Luke 3 en Żagań, Polonia, tras meses de trabajo en los que los presos construyeron hasta 3 túneles llamados Tom, Dick y Harry. Este último, Harry, de unos 102 metros de largo y que transcurría a una profundidad máxima de unos 8 metros y medio, fue el que se usó para la fuga, a pesar de que se quedó 10 metros corto. Curiosamente, en la actualidad, este túnel aún permanece intacto. Aunque participaron cerca de 600 prisioneros, 200 de ellos estaban preparados para escapar, con ropas de civil o de soldados alemanes, que fueron confeccionados a partir de mantas y uniformes aliados. También, por supuesto, portaban documentos falsos. Tan solo 76 prisioneros lograron escapar antes de ser descubiertos. 23 fueron devueltos al campo de concentración y 50 fueron fusilados como represalia por orden expresa de Hitler, entre los que se encontraban el líder de la operación, el mayor Roger Busse. De los 73 evadidos, solamente 3 evitaron ser capturados. Estos fueron los noruegos Per Bergland y Jens Müller, que llegaron hasta un puerto polaco y gracias a unos marineros suecos lograron llegar a Gotemburgo. El tercero fue el holandés Bram der Stok. Este logró llegar a España, y a Gibraltar y a Gran Bretaña. Allí luchó en la RAF y logró derribar varias bombas volantes. Tras la guerra, se condenó a diversas penas a los participantes en los fusilamientos. El Stalag Luke 3 era un campo de prisioneros alemán gestionado por la Luftwaffe, en el que había alrededor de 2.500 oficiales de la RAF y otros 7.500 de las fuerzas aéreas estadounidenses, además de otros pilotos de diversas nacionalidades aliadas, llegando a tener hasta 10.494 oficiales y suboficiales. A pesar de realizarse con las limitaciones de un campo de prisioneros, el ingenio y la organización fueron extraordinarios, y las cifras así lo demuestran. Para empezar, se iniciaron 3 túneles. Todos tenían más de 100 metros, aunque, como hemos visto, solo Harry se pudo usar para la evasión. Los prisioneros debieron realizar unos 25.000 viajes para deshacerse de la tierra excavada. Estos prisioneros eran los conocidos como pingüinos. Para la construcción se utilizaron unas 4.000 tablas procedentes de las literas, 161 fundas de almohadas, 192 colchas y mantas, 180 metros de cuerda, 34 sillas, más de 50 mesas, 2.279 cubiertos, 69 lámparas, 30 cubos y 1.400 latas de leche en polvo que se utilizaron para dar ventilación a los túneles. Y además de otros centenares de objetos varios. Paul Brigild, el autor del libro en el que está inspirada la excelente película The Great Escape, fue realmente un piloto derribado en Túnez y trasladado a aquel campo, y que luego inspiró el guión sobre la fuga del Stalag Luke 3, un recinto en el que en teoría era imposible fugarse. The Great Escape, titulada en España como La Gran Evasión, tenía un reparto de lujo y una fantástica banda sonora compuesta por Elmer Bernstein, con un tema principal de los que desde luego trascienden a la propia película, como sucede con la famosa tonada de El puente sobre el río Kwai. Aunque los hechos que se muestran en la película difieren en ciertos puntos con los reales y se añadieron cosas que no sucedieron, como la fuga en moto o la fuga de avión, hay ciertos detalles históricos muy llamativos en torno a la película, que seguramente han sido ignorados durante muchos años por muchos de los que la han podido ver. Así que repasemos algunos de estos curiosos detalles que sin duda nos harán valorar aún más esta gran obra cinematográfica y verla desde una nueva perspectiva. Una cosa poco frecuente a la hora de hacer una película sobre prisioneros de guerra es que alguno de ellos lo hubiesen sido de verdad. Y en esta película no es solamente uno, hay varios. Por ejemplo, tenemos el caso del actor inglés Donald Pleasence, que en la película hace del falsificador que va perdiendo la vista.
Su historia es muy curiosa. Fue educado en una familia cristiana metodista y al comenzar la guerra se apuntó como objetor de conciencia para así evitar el alistamiento. Pero en 1940 cambió de opinión, principalmente tras la campaña brutal de bombardeos alemanes durante el famoso Blitz. Bueno, pues entonces Plissen ya se alistó como voluntario en la RAF y sirvió en el 166º Escuadrón de Mando del Bombardeo, participando en casi 60 incursiones, una cifra altísima, teniendo en cuenta que en el caso de los bombarderos estadounidenses normalmente se hacían un máximo de 25 misiones, si se llegaba a cumplirlas, desde luego. Bueno, pues el 31 de agosto de 1944, su bombardero Avro Lancaster fue derribado sobre Aginville, en el norte de Francia. Saltó en paracaídas y fue capturado por los alemanes, y fue enviado a un campo de prisioneros en el nordeste de Alemania. Plissen ya había iniciado su carrera como actor poco antes del estallido de la guerra, así que durante su cautiverio se dedicó a organizar y a actuar en obras de teatro para así entretener a sus compañeros. Como hemos dicho, Plissen no fue el único prisionero de guerra del reparto. En la película, por ejemplo, el actor alemán Hans Messmer, que interpreta al coronel von Luger, el comandante del campo de prisioneros, en la vida real luchó en el frente ruso, fue capturado por los soviéticos y logró escapar tras la guerra. Volvió a casa a pie. Cuando se rodó la película, este actor tenía 39 años, mientras que el auténtico comandante del campo, Friedrich Wilhelm von Linden-Wildau, era un veterano de la Primera Guerra Mundial y tenía nada menos que 61 años cuando se le dio el mando del Stalag Luft 3. La verdad es que el comandante del campo no tenía auténticas simpatías por los nazis, desde luego, y se ganó el respeto de los prisioneros por el buen trato que les dispensó. Y tras la guerra, contribuyó de forma importante a construir un monumento a los 50 prisioneros asesinados. Otro actor de la gran evasión que conoció el cautiverio durante la guerra fue también el alemán Till Kiwe, que en este caso hace el papel de Frick, el centinela alemán que descubre la fuga. Bueno, pues en la vida real Kiwe empezó sus estudios como actor antes de la guerra, y tras el inicio de la contienda luchó en la Wehrmacht en el norte de África, alcanzando el rango de capitán, y recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro en mayo de 43. En su caso fue capturado por los norteamericanos y enviado a un campo de prisioneros en Arizona. Aunque estaba evidentemente muy lejos de su país y en medio de un desierto, hizo lo mismo que los prisioneros aliados de la película. Llegó a protagonizar nada menos que 17 intentos de fuga, con el propósito de llegar a California, y una vez allí, volver a la guerra. Tras la contienda, empezó su carrera como actor en 1946. También tenemos el inglés Richard Attenborough, que fue en el film el oficial británico conocido como el Gran X, el jefe de la organización de prisioneros aliados que se dedicaba a organizar las fugas. En realidad, Attenborough, al estallar la guerra, tenía solo 16 años. Su familia acogió a 2 niñas judías alemanas que fueron adoptadas por los Attenborough al final de la guerra, cuando descubrieron que sus padres habían sido asesinados por los nazis. Al igual que Plissen, Attenborough se alistó en la RAF y también voló en un bombardero, llegando al rango de sargento, pero en su caso formó parte de la unidad de producción de cine de la RAF, filmando con su cámara varias incursiones británicas desde la peligrosa posición del artillero de cola. Entre los miembros alemanes del reparto también estaba Hans Reiser, que hace el papel de un oficial de la Gestapo. Al comienzo de la película amenaza a Bartlett en lo que le puede pasar en el caso de que lo van a capturar. En la vida real, comenzó su carrera profesional como autor de teatro en 1936 y apareció incluso en una película de 1941. Sirvió como soldado y fue capturado por los estadounidenses. Tras su cautiverio, retomó su carrera cinematográfica, participando en decenas de películas hasta que falleció en 1992. Estos fueron los actores que de algún modo fueron prisioneros de guerra en la vida real, pero aún quedan un par de curiosidades sobre el reparto. Una de las estrellas estadounidenses del reparto fue el actor de origen lituano Charles Bronson, criado en una familia católica de origen tártaro.
En la película interpreta a un aviador polaco que había logrado llegar hasta el Reino Unido para alistarse en la RAF, algo muy frecuente durante la guerra. De hecho, llegaron a formarse 16 escuadrones polacos en la RAF y uno de ellos, el 303, fue el que más victorias registró durante toda la batalla de Inglaterra. Bueno, pues en la película Bronson hace de un excavador de túneles que tiene claustrofobia. Bueno, pues el caso es que la tenía en realidad, tras haber trabajado en una mina de carbón. Aunque la película es uno de los 3 prisioneros que completan su fuga junto a un británico y otro australiano, en realidad los 3 prisioneros que lograron huir, como hemos visto, fueron 2 noruegos y un neerlandés. Otro de los actores alemanes que participaron en la película fue Robert Graf. Este es un personaje muy simpático que hace el papel del soldado de la Luftwaffe al que le quitan su documentación para usarla en las falsificaciones. En uno de sus diálogos hace referencia al miedo que tenían los alemanes a ser enviados al frente ruso como castigo. Pues precisamente Graf sabía muy bien de lo que hablaba. En la vida real, con solo 18 años, fue llamado a filas por la Wehrmacht y enviado a Rusia, en donde fue herido en 1944. Bueno, pues por cosas del destino, eso le abrió el camino que le llevaría a participar en la película La Gran Evasión. Tras recuperarse, fue destinado a Múnich, a una fábrica de armamento, y allí empezó a estudiar teatro y empezó como profesional en 1946. Tristemente murió de cáncer el 4 de febrero de 1966, 3 años después del estreno de la película. En la cinta le quitan la documentación, pero también es cierto que los prisioneros consiguieron muchos documentos alemanes gracias a los centinelas de la Luftwaffe, que odiaban a los nazis, o a través de la ayuda de civiles que actuaban desde el exterior. Otro actor famoso de la película es el estadounidense James Garner, que interpreta el papel del teniente Bob Henley, alias El Gorrón, un voluntario norteamericano de la RAF, experto en conseguir todo tipo de cosas. En la vida real, la Segunda Guerra Mundial le pilló siendo un crío, tenía solo 13 años, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. A pesar de ello, en cuanto cumplió los 16 años, se alistó en la Marina Mercante, en la que sirvió los últimos meses de la guerra. Aunque no fue la última vez que sirvió a su país, luchó en la Guerra de Corea, sirvió en las filas de la 24ª División de Infantería y fue herido 2 veces en combate. Por esto recibió 2 corazones púrpura. Entre otros veteranos combatientes del reparto de esta película, es importante, por ejemplo, mencionar al actor británico Nigel Stock, nacido en Malta e hijo de un capitán del ejército británico. Estudió en Londres antes de la guerra, arte dramático, y durante la contienda combatió en las filas del regimiento Assam del ejército británico en Birmania, China y la India, y se licenció con honores con el rango de mayor. Este es el personaje que en la película dirige el coro en el que se distrae a los alemanes. Bueno, como hemos visto, hay algunas diferencias entre los personajes y las cosas que suceden en la película y los hechos reales. Pero hay alguna cosita más. Por ejemplo, a diferencia de lo que se ve en la película, los prisioneros fugados no mataron a ningún alemán durante la fuga. Claro, también hay que suponer que además sabían que en el caso de que fueran capturados, esto aumentaba las posibilidades de que puedan ser ejecutados. Otra cuestión importante es lo relacionado con Hills, el personaje que interpreta Steve McQueen. Bueno, pues tanto el personaje como los sucesos que rodean la interpretación de Steve McQueen son totalmente ficticios para darle más acción al film. De hecho, la escena de la fuga en motocicleta fue una idea de McQueen, que interpretó casi en todas las secuencias. De hecho, la única que no interpretó fuera de gran salto que da en la zona de la frontera, que realizó un doble que era amigo del actor. Respecto a los 50 prisioneros asesinados, solo una quinta parte fueron ametrallados como se ve en la película. El resto fueron asesinados uno a uno por la Gestapo. Así que, al igual que como acaba la película, este podcast está dedicado a los 50.
Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.